13, Mateo 13 del 1 al 9. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13, versículos del 1 al 9. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y se ponen de pie conforme lo vayan encontrando. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9, dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrado él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor bendito, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me guíes, y que sea tu Espíritu Santo poniendo tus palabras en mi mente y en mi corazón. En el santo nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Voy a compartir en este tema la parábola del sembrador. Esta parábola es muy fácil, ¿verdad?, de enseñar. Me gusta, ¿verdad?, pero también porque trae un gran tema. Generalmente la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos y la compartimos, analizamos siempre los pasajes. Si el pasaje es literal o el pasaje es una parábola. En este caso, pues nos está diciendo, ¿verdad?, el escritor, que se trata de una parábola. Es decir, que los elementos empleados no son literales, sino que es sentido figurado. Y digo que me gusta mucho esta parábola porque no necesitamos mucha hermenéutica para poder interpretarla, ya que Jesús mismo dio la interpretación. Y de igual manera, no necesitamos mucho esfuerzo de homilética para trazar, ¿verdad?, un sermón, porque es de tipo narrativo. Pero es interesante ver los elementos. Generalmente, cuando se trata de una historia, ¿verdad?, tiene una forma introductoria de recordar, ¿verdad?, un tiempo pasado. Cuando se trata de una parábola, se usan nombres, ¿verdad?, que no son literales, y no se usan nombres propios generalmente, no se hace referencia a una persona en particular. Mientras que un hecho histórico nos habla de personas reales, lugares reales, en los cuales se puede comprobar. Entonces, esta parábola del sembrador, digo, me gusta bastante. También cabe aclarar que las parábolas tienen un propósito, ¿verdad? De hecho, el encabezado dice propósito de las parábolas.
Y el propósito de las parábolas es dar a conocer o dar a saber los misterios del reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! La escritura o la narración o la enseñanza que Jesús dio tiene un propósito: dar a conocer o enseñar los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un misterio, y aunque llevemos años leyendo la Biblia, aunque llevemos años congregándonos, siempre es un misterio. Siempre hay cosas que vamos aprendiendo cada día, y siempre hay cosas que no logramos entender. Hay ocasiones en que nosotros decimos: Señor, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? Una de ellas es: ¿por qué cuando más busco a Dios, o cuando me propongo buscar a Dios, me llegan los problemas? ¿Por qué cuando yo propongo que voy a ir a la iglesia, que voy a buscar a Dios, ya no puedo salir de casa? Me llega visita, me llaman por teléfono, me sale trabajo. ¿Por qué? Son misterios. Y las parábolas tienen ese propósito: dar a conocer los misterios del reino de Dios, en el cual se establece una semejanza entre la figura empleada y lo que pretende enseñar. En este pasaje nos habla, ¿verdad?, de 4 tipos de semillas: una que cayó junto al camino, otra que cayó en pedregales, otra que cayó entre espinos, y la última que cayó en buena tierra. Como le dije, no se requiere mucho conocimiento, ¿verdad?, de homilética, porque es fácil que podamos dividirlo, ¿verdad?, el tema en los 4 tipos de semillas. Pero también les digo que es sencillo, ¿verdad?, saber que las parábolas tienen el propósito, porque Jesús mismo lo dice, y que no necesitamos de igual manera esforzarnos mucho en la interpretación, porque Jesús mismo dio la interpretación, ¿verdad? Dice en el encabezado, la del versículo 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces, en este caso, pues ya no necesitamos quebrarnos la cabeza en tratar de interpretarlo. Otras de las parábolas que Jesús enseñó, pues sí, ¿verdad?, empezamos a interpretar, a buscar cuál es el mensaje. Pero en este caso de esta parábola, muy linda, muy preciosa, y con 4, ¿verdad?, subtemas, Jesús mismo explica la parábola. Digo, por eso es que me gusta este pasaje, porque no se requiere mucho conocimiento, ¿verdad? Incluso usted, aunque no tenga mucho conocimiento, igual y esta parábola puede compartirla, ¿verdad? Puede enseñarla con sus familiares, con amigos, con vecinos, porque es fácil de entender, fácil de enseñar. Entonces, dijo Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Digo, la explicación, verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay algo muy importante recalcar, ¿no? Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces, es ahí la importancia. Cuando usted no entienda algo, pregúntele. Quizá para no interrumpir, ¿verdad?, durante la enseñanza, quizá usted puede anotarlo y venir, ¿verdad?, el día martes, y decir: bueno, ¿sabe qué, hermano? No entendí esto, explícame. O acercarse usted a cualquier hermano que ya tenga conocimiento, decir: hermano, mire, es que lo que enseñaron el domingo no lo entendí.
O en su casa, usted en la tarde, con alguien, ¿verdad? Que sepa más, decirle, mire, yo no entendí esto. Es importante que usted entienda, porque si recibe la palabra, recibe la enseñanza y no la entiende, no le va a servir. Vea que hay un símil como en la escuela. Los alumnos asisten a clases, pero de repente están pensando en otras cosas y el maestro, ¿verdad?, está en el pizarrón enseñando y termina la clase y los muchachos se distrajeron. Entonces, en la escuela el resultado es que a la hora del examen reprueban y al final del curso pues simplemente no aprobaron. Tienen que repetir algo o se dan de baja en otra escuela. Entonces, en el caso de lo espiritual, las consecuencias es de que si no entiende la palabra, entonces dice que llega el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que el diablo aprovecha, ¿se da cuenta? El diablo aprovecha quizá la distracción, quizá la falta de conocimiento, quizá que la persona sea nueva. El diablo aprovecha esa confusión en el corazón, esa duda, la aprovecha para robarle la palabra. O sea, no pierde tiempo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, es muy importante que usted, si no entiende la palabra, pregunte. También es recomendable que traiga según su lapicero o una libretita y en el momento de la duda, anótelo. Anote la duda y después puede preguntarle. Usted puede preguntarle a una persona, si no le convence, pregúntele a otra, pregúntele a 2, 3, 4 personas y después usted saque su propia conclusión. Entonces, ¿por qué? Porque dice viene el malo, ¿no? En otros pasajes dice el maligno, ese es el diablo, ¿no? Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, ¿cómo le hace? Esta sería una pregunta interesante. ¿Cómo le hace para arrebatar lo que fue sembrado en el corazón? ¿Cómo se imagina usted, verdad? O sea, que la semilla en este caso vamos a los equivalentes, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que predica, ¿no? Entonces, el sembrador es el que predica la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La tierra es el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque pues, así lo explicó Jesús, ¿no? Pero le digo, no se requiere mucho esfuerzo para poder interpretarlo. Ya nos dio la interpretación. Entonces, la tierra es nuestro corazón, la semilla es la palabra de Dios y el que predica o el que enseña es el sembrador. Claro que el sembrador por naturaleza, ¿verdad?, universal, pues fue Cristo, ¿verdad? Es Dios quien ha dado la palabra, pero quienes predicamos, enseñamos, ahora somos sembradores. Entonces, ¿de qué manera la puede sacar del corazón? Cuando llega la duda, de repente usted llega quizá emocionado, llega contento, pero no le quedó muy clara la enseñanza, le quedó alguna duda. A lo mejor puede escuchar, ¿verdad?, en la radio, en la televisión, a lo mejor alguien, ¿verdad?, llega y le dice, no, ¿para qué pierdes tu tiempo? Si Dios no existe, ¿para qué llegas a perder tu tiempo? Dios no te va a sanar, Dios no te quiere. Y la persona se decepciona y dice, verdaderamente, pues ya no voy, ¿verdad? Verdaderamente no le hago caso. Entonces esa palabra fue sacada del corazón, porque la persona decide no hacer caso a la palabra, de por sí que no la entendió, y como hay dudas, el diablo aprovecha esa duda, envía a alguien de su gente para meter cizaña, para crear la confusión, para sembrar la duda y sacar a la persona
de las cosas de Dios, o hacer que la persona rechace la palabra de su corazón. Entonces, ese es el caso de, dijo Jesús, el que fue sembrado junto al camino. Digo, maravilloso. Entonces, este es el caso en que la persona oyó la palabra y no la entendió. Ahora bien, la siguiente semilla que cayó en pedregales, es el número 2, dijimos que son 4 tipos o 4 lugares donde cayó la semilla. La semilla es una, pero 4 lugares donde el sembrador, ¿verdad? Sembró la semilla. Entonces, dice que otro tipo de terreno, pero otro caso es la semilla que cayó en pedregales. Entonces dice, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este de pedregales, entonces nos da la explicación Jesús, que es el que oye la palabra y en el momento se la recibe con gozo. De repente alguien llega y escucha un sermón motivacional, o el Espíritu Santo toca su corazón, la persona se entrega a Cristo, la persona se le aclara la vista, entiende el propósito del reino y queda contento, ¿verdad? Qué bueno, yo soy heredero de la vida eterna. Qué bueno que Cristo pagó el precio por mis pecados. Qué bueno que ahora voy camino al cielo. Entonces, con gozo y alegría. Y a lo mejor llega a casa, a lo mejor llega contento o contenta, ¿verdad? La persona, y comparte su alegría. Llega a casa y dice, fíjese que hoy entregué mi vida a Cristo y voy a estar con Cristo hasta el momento que seamos llevados al cielo. ¿Y qué le van a decir, verdad? ¿Le van a aplaudir? No. Si lo platica con sus amigos o amigas, ¿verdad? Vecinos, comadres, compadres, ¿verdad? ¿Qué le van a decir, verdad? De plano, ya te lavaron el cerebro, ¿no? De plano que te dejaste engañar. O sea, ¿cómo fue posible, verdad? ¿Cómo es posible que traicionaras a la familia? Entonces va a empezar las luchas. A lo mejor alguien, ¿verdad? Si es joven, depende de los padres, a lo mejor lo corren de la casa, a lo mejor lo desheredan, ¿no? Digo, por causa del Evangelio. Si es padre de familia, a lo mejor los hijos se vuelven rebeldes, ¿no? Que de por sí son rebeldes, ahora va a aumentar la rebeldía. Esa es la prueba. A lo mejor le hacen bullying en la escuela a los jóvenes, a lo mejor lo excomulgan de la pandilla, digo, de la plebe, ¿no? A lo mejor el adulto, ¿verdad? A lo mejor lo corren del trabajo, no sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de prueba le vaya a llegar? Pero dice Jesús que llega la prueba. Entonces, como fue sembrado en pedregales, o sea, no hay tierra, ¿no? Hay pura piedra y no puede tener raíz en sí, sino que dice que es de corta duración. Entonces la aplicación es que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Obviamente tropieza y cae, pero no se levanta. ¿Por qué? Que una persona cae y se levanta, pues no hay problema. Pero al tropezar y caer y no levantarse, es irse al mundo. Entonces llega la aflicción o la prueba. Entonces, son dos cosas muy distintas. La aflicción que puede llegar a nuestra vida por causa
de la palabra. Es decir, me llegó porque entré al Evangelio. Oiga, entonces si me salgo del Evangelio y ya no me llega, interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué? Imagínense, ¿quién está interesado? ¿Quién está interesado en que el borracho siga embriagándose? ¿Quién está interesado en que el drogadicto siga drogándose? ¿Quién está interesado en que el idólatra siga adorando sus imágenes, siga engañando con los ídolos mudos? ¿Quién está interesado? ¿Quién está interesado en que los matrimonios vivan como perros y gatos, ¿no? ¿Quién? Pues Él es el que pone la aflicción. Él mismo, ¿no? El que está interesado en la destrucción familiar, el que está interesado en el consumo del alcohol, de la cerveza, de las drogas, del tabaco, Él es el mismo que le va a llegar a poner la aflicción. Y obviamente que Dios permite esa aflicción, y ahí es el misterio, ¿no? Ese es el misterio, que por alguna razón Dios permite que el enemigo ponga la aflicción. Y usted puede leer en casa por completo el libro de Job. O sea, usted puede, si usted tiene dudas, ¿verdad? De por qué lo permite la aflicción, o para qué Dios permite la aflicción, lea el libro de Job. Lea el libro de Job y usted va a encontrar una muy buena respuesta de por qué Dios permite la aflicción. Entonces, generalmente las personas están en el mundo esclavizados. Legalmente son propiedad de Satanás, ¿no? Es decir, que el diablo tiene un derecho legal en sus vidas. Y en el momento en que una persona se arrepiente y viene a Cristo, entonces el diablo ha perdido un alma que ella tenía segura en el infierno. Esa alma ya la tenía segura de llevar al infierno. Y cuando la pierde, va a luchar por todos los medios para rescatarla. Va a usar toda su gente que tiene a su disposición. Por ello, el que toma, ¿verdad? Que es el vicio más, se menciona el vicio de alcohol porque es el más común, ¿verdad? Pues también está el adulterio, la fornicación, el robo, negocios ilícitos, pues hay de todo, ¿no? Pero el más común, ¿verdad? Del alcoholismo. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a enviar a uno de los suyos a ofrecer, a invitar, ¿verdad? A la persona. Le va a llegar a su casa, le va a llegar a invitar, y de una vez le va a llevar el licor a su casa. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer caer. O tal vez le llegue la aflicción, ¿verdad? Por una enfermedad. A lo mejor la enfermedad se le acelera, a lo mejor le dolía un poquito, ¿verdad? Y ahora que entró a Cristo, ahora la enfermedad se le va a intensificar, le va a provocar un dolor enorme, y la persona va a relacionar en automático, en su mente va a relacionar en la aflicción por haber entrado al Evangelio. Entonces lo va a relacionar, pero en ocasiones no hay necesidad que lo relacione, sino que se da de manera automática. O sea, el bullying se da de automático. Se enteran, ¿verdad? Que es cristiano y le van a empezar a hacer bullying. Ahí no necesita pensar por qué, se lo van a decir. Entonces, este caso dice que Jesús lo representó como la parte de la semilla que cayó en pedregales. Entonces, ¿por qué? Terreno duro, difícil, en el cual la persona va a pasar por una prueba, por una persecución, y va a negar su fe, va a negar, ¿verdad? O va a renegar de que es cristiano y se va a apartar. Entonces, como en el caso, ¿verdad? Tenemos un caso de negación de la fe, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Entonces, si usted quiere tener una idea, ¿verdad? De cómo es
cuando llega una lucha, cuando llega una prueba, cuando llega una aflicción, una persecución, aunque en el caso del apóstol Pedro no fue perseguido, en ningún momento lo persiguieron, en ningún momento lo apresaron, fue nada más a distancia, ¿no? Fue nada más verbal, pero como vio que ya tenían al maestro, como vio que lo estaban latigando, y pues diría, no quiero que me latiguen a mí, entonces lo negó 3 veces, no pasó, ¿verdad? La prueba. Claro, el maestro después de resucitado lo restauró, ¿verdad? Pero es para que usted tenga un conocimiento acerca de un momento de aflicción o de persecución. Digo, que no fue perseguido, pero imagínense si hubiera sido perseguido, hubiera sido peor el asunto. Entonces seguimos. El número 3, la parte de la semilla que cayó entre espinos. Entonces, si nosotros vemos el caso o la porción de la semilla que cayó junto al camino, son las personas que se les predicó, creyeron por un momento y dejaron de existir. Y si vemos o la parte de la semilla que cayó en pedregales, son los que vinieron a la iglesia y se congregaron por unos días, quizá meses, y luego desistieron. Ahora, esta otra parte, o esta tercera porción de semilla que cayó junto a espinos, dice Jesús en el verso 22, que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, podemos decir de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vean que aquí ya no es tanto echarle la culpa al diablo por este nivel, o este tercer tipo de tierra, o esta tercera porción de semilla. O sea, en la primera, pues la persona no entendió, pues échale la culpa al que predicó, ¿no? Es que no lo explicó bien y no lo entendí. ¿Qué hacen o qué dicen los muchachos, ¿verdad? Cuando reprueban? Es que el maestro nos ha enseñado, ¿no? Y me reprobó. Pero igual lo manda extraordinario, ¿no? Y si no lo pasa, igual lo hace repetir curso. Entonces no es justificable, salvo que hayan reprobado todo el grupo, ¿no? Pues igual le pueden llamar la atención al maestro. Pero si nada más fueron un grupito que se va de pinta, pues igual y no, ¿no? Reprueba. Entonces, en este caso del que fue, o de la semilla que cayó entre espinos, se vea que el problema ahí ya no está en que el predicador no supo enseñar, ni tampoco en que le hicieron bullying, ni tampoco en que lo corrieron de la casa o lo corrieron del trabajo, o que se enfermó por haber entrado al evangelio. O sea, ya no. Vean que es otro nivel. Entonces, es importante, pero le decía que en ese pasaje no necesitamos mucha homilética, ¿verdad? Para poder ordenar el sermón, porque ya viene ordenado. Es decir, que cada uno de las porciones de semilla va en aumento, de tal manera que en el primero no entendió, llegó el diablo, pues se lo llevó. En el segundo, pues sí, le llegó una enfermedad, no, es que me llegó un problema, y fíjese que antes de que viniera el evangelio no tenía problema, yo vivía bien, vivía en paz, y nomás vine al evangelio y me empezaron los problemas. ¿Sabe qué? Mejor me voy. Entonces, le llegó la prueba, le llegó la aflicción. Pero ese otro tipo, o sea, ya no. Es decir, que puede ser un tipo de filtro si lo quiere ver, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de gente, ¿verdad?, no aguantó, vino al culto, recibió a Cristo y no volvió. Los segundos se acercaron unos meses y luego le llegó la prueba, la lucha y dejaron de venir. Pero ese otro tercer grupo de semillas a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque podemos decir que son los sobrevivientes de la primera y segunda.
Sí, el segundo es sobreviviente al primero. Entonces, este tercer grupo dice que es el que oye la palabra. Dice, pero el afán de este siglo. ¿Y qué dijo Jesús? De hecho, en capítulo 6, ¿verdad?, Jesús da una enseñanza en el Sermón del Monte. Jesús da una muy buena enseñanza acerca del afán. No os afanéis. Dice, ¿por qué, verdad? Porque miren las aves del cielo. Dice, Dios las alimenta y no trabaja. Entonces dice que no nos afanemos. ¿Y cuál es el afán? En que no trabajamos lo normal. Digo, cuando uno es joven, ¿verdad?, y el cuerpo resiste, pues igual y trabaja uno día y noche, ¿verdad? Pero ya cuando tiene cierta edad, aunque quiera, ¿verdad?, la fuerza ya no aguanta. Pone a trabajar ya de cierta edad y se queda dormido en el trabajo. Entonces ya no va a aguantar. Aquí el problema es el afán, pero también me llamó la atención lo que Jesús dice de las riquezas. Dice que es un engaño, el engaño de las riquezas, que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque pues dígame, ¿quién no quiere ser rico? O sea, ¿quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere tener todo? Pero ¿qué dice Jesús? Que es un engaño. Es un engaño. O sea, que las personas que tienen riquezas, pues no lo tienen todo. Pues sí tienen esa riqueza, pero es un engaño. Y para las personas que se afanan por ser ricos, es un espejismo. Es un engaño de parte del diablo. ¿Para qué? Para que la persona se afane tratando de alcanzar y nunca lo va a alcanzar. Es como un meme, ¿verdad?, que ponen en el Facebook, en las redes, hacen un meme en el cual, ¿verdad?, va una persona y montada, ¿verdad?, en la persona va un cura, ¿no?, y va con una varita y le pone una imagen adelante, ¿verdad?, y la persona va caminando, pues nunca la va a alcanzar. Entonces, de igual manera, nosotros en el momento que decimos es que ya me cansé de ser pobre y voy a trabajar duro día y noche porque quiero alcanzar, ¿verdad? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Es un espejismo de que la persona se va a esforzar y esforzar, pero dice Jesús que es un engaño, ¿no? Es un engaño en que la persona va a querer pasar, ¿verdad?, de una clase social a otra de inmediato. Oye, pero hay quienes lo hacen, sí. Sí, hay personas que lo hacen. Se vuelven narcopolleros, ¿no? Yo digo narcopolleros porque van vinculados. Entonces hay gente que sí, ¿verdad?, dinero fácil. Entonces se vuelven narcotraficantes, se vuelven polleros y de la noche a la mañana, ¿verdad?, pues tienen cierta posición social. Pero dice Jesús que es un engaño. ¿Por qué? Porque de igual manera ese logro o eso que tienen no es un logro permanente. Porque recuerda, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Y si no, ¿verdad?, vea los noticieros, ¿verdad?, vea dónde está el Chapo Guzmán, ¿verdad? Logró mucho dinero después de ser un campesino en la sierra, logró tener mucho dinero. ¿Y dónde estaba? Allá está hospedado, ¿verdad? Él lo tiene guardado. Entonces, de igual manera, vean las noticias, ¿no? Hay gente que se dedica al narcotráfico, se dedican a polleros, y sí, ¿verdad?, logran tener casas, carros, dinero, pero cuando caen, ahí están, ¿no? Ahí están los periódicos dando las noticias. Entonces, por eso dice Jesús que es un engaño. Y ese engaño, principalmente, en que la persona dice es que yo quiero, y entra en un afán, y un afán es un trabajo
incontrolable. Es decir, que la persona, por causa del trabajo, no va a dormir bien, no va a comer. Es decir, que hoy es la hora de la comida, sí, pero no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Hoy es que no puedo atenderlo, tengo mucho trabajo. O sea, ese no es un trabajo normal, ¿verdad? Que usted dice, bueno, voy a trabajar, el día fui, me gané el pan de cada día. ¿Sí? Porque pues igual la misma Biblia dice que no trabaje, que no coma. Entonces todos tenemos que trabajar. Pero normal. Pero hay gente que es más de lo normal. Incluso, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Que en nuestra cultura es un día para la mayoría, ¿verdad? Es un día de descanso. Digo la mayoría, ¿por qué? Porque los que trabajan en supermercados, pues el día sábado, o sea, viernes al domingo, pues prácticamente son los días de mayor venta y no les van a dar descanso, ¿no? Sino que del año entre semana. Pero en la mayoría, ¿verdad? Descansamos el día domingo y ese día aprovechamos para venir a congregarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Además del trabajo que pueden tener los 6 días de la semana, dices que también me interesa, ¿verdad? Trabajar el día domingo, porque pues igual es un dinero que voy a ganar, ¿verdad? Es que también me interesa, no puedo perderlo, ¿verdad? Pero ya ese día trabajo en la tarde, sí, pero me hablaron para otro trabajo en la tarde y también tengo que ir, ¿verdad? Ese es el afán. Ese es el afán. Entonces, cuando una persona se esfuerza más de lo normal o más de lo común, o sea, no se conforma con el pan de cada día, sino que quiere más, o sea, como dicen, no tiene llenadera. Entonces la persona no se conforma, dice, no, es que yo necesito más y más y más, y se va a esforzar y esforzar a tal grado de que va a dejar de congregarse por el trabajo, va a dejar de leer la Biblia por el trabajo, va a dejar de poder convivir con la familia por causa del trabajo. Ese es el afán. Ese es el afán. Que una persona esté muy ocupada en el trabajo, en el oficio, esté muy ocupada y no tenga tiempo para nada más. Ese es el afán. ¿Y por qué está afanado? Por las riquezas de este mundo. Pero, dice Jesús, es un engaño. Es un engaño, no le va a servir. Puedo mostrar un espejismo. Que sí, la persona, ¿verdad?, lo anhela, lo quiere, pero igual un engaño de parte del diablo. ¿Por qué? Porque le va a hacer sentir en su corazón, ¿verdad?, que no pertenece a ese nivel, que no es su vida, ¿verdad? Y mayormente si se pone a escuchar a esos predicadores motivacionales, ¿verdad? No, que mire que usted ya es un hijo de Dios y Dios es el rey, ¿verdad?, el dueño del oro y la plata, así que usted pida, ¿verdad?, usted anhele, luche y va a tener todas las riquezas que tuvo Salomón, ¿verdad? Y la persona dice, amén, ¿verdad?, lo cree. Y se mete en cosas indebidas o hace cosas indebidas. Entonces, es un engaño. Es un engaño en la cual dice que provocan ese engaño del afán por tener riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasa cuando leemos en el periódico que una persona fue a la playa y se ahogó? Murió, ¿no? Entonces, es lo que te dijo Jesús, que la fe de la persona muere. Pero la persona, y en este tercer caso, está hablando de gente creyente, de gente que ya se estaba congregando, de gente que ya pertenecía a la iglesia, que ya tenía cierto conocimiento. Entonces lo atrajo las riquezas, o sea, el engaño de las riquezas, se afanó por obtenerlas y murió su fe. Se apartó de la fe. Oiga, pero era cristiano, era, ¿no? Entonces se apartó de la fe. Ahora, último, ¿verdad? Y por último, tenemos la otra parte de la semilla,
dice que es la que cayó en buena tierra, dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero habla de buena tierra. Habla de una buena tierra. Pero dice que es el que oye la palabra y la entiende. Y por eso le dije al principio que es muy importante que usted entienda la palabra. Y que si tiene dudas, pregunte sus dudas. Anótelo. Tráigase una libretita, le vuelvo a repetir, un lapicero y anótelo. Vaya anotándolo. Bueno, los que son jóvenes usen la agenda electrónica. Pero los que somos de la generación pasada, de tinta y papel, es lapicero, ¿verdad? Y andamos papelitos. Sí, igual hago mis anotaciones. Entonces, la nueva generación todo es electrónico. Use su agenda electrónica, anótelo en el lector de texto. Pero si no, su libreta y su lapicero, anote las dudas. Es que no entendí, anótelo y pregunte. No le convenció la primera explicación, vaya con otra. Tampoco lo convenció, pregunte con otro. Hoy, ¿verdad?, tenemos una ventaja que ya está en Google, ¿verdad? Entonces, googlealo y ya está el asunto arreglado. Entonces, las dudas, ¿verdad?, puede preguntarlas con 2, 3, 4 personas, puede googlearla de tal manera que usted logre entender la palabra. Ahora, la evidencia de que una persona ha entendido la palabra de Dios es el fruto. Es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Dice que es el que oye la palabra y entiende la palabra. Entonces dice que da fruto, produce al 100, al 60 y al 30. ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos conoceréis. Vea que maravillosa la palabra, ¿no? Vea que encaja a la perfección. Entonces digo, por su fruto lo vas a conocer. Entonces, si cayó, ¿verdad?, entre espinos, ¿cómo va a ser ese fruto? ¿Cómo va a estar una plantita? Sí, vea, ¿verdad?, cuando siembran la milpa, ¿verdad?, y no llega al dueño, por alguna razón la deja abandonada, no la limpia. ¿Cómo crece la plantita? O sea, va delgadita, se va amarillenta y a veces da flor, pero pues no alcanza, ¿verdad?, a dar fruto. O si da una mazorquita pequeñita, ¿verdad?, no alcanza a llenar. Entonces, el fruto pues no es bueno. Entonces, ¿de dónde viene? De una planta mala. Lo dijo Jesús, que si el árbol es bueno, va a dar buenos frutos. Si el árbol es malo, va a dar malos frutos. Entonces, por los frutos se va a conocer. Alguien me dice, yo soy cristiano en plena comunión, ¿verdad? Un cristiano bien, están los frutos. O sea, quiero ver los frutos. Si la persona da buenos frutos, entonces decimos que sí es un cristiano, sí es un verdadero. Pero si los frutos son malos, entonces decimos no califica. ¿Por qué? Porque eso dijo Jesús. Entonces la persona debe de producir frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero entonces dice Jesús que eso se logra cuando la persona oye y entiende la palabra. Ahora, analícese usted. ¿En cuál de los 4 tipos de semilla, o en cuál de las 4 porciones de semilla está? Tanto para los presentes como para los que van a escuchar en sus hogares el mensaje. ¿A cuál parte de la semilla? ¿A la primera? ¿A la segunda? ¿Tercera o cuarta?
La voluntad de Dios es que todos estemos, ¿verdad?, y seamos buena tierra. Esa es la voluntad de Dios. O pregúntele usted, vaya al campo, ¿verdad?, vaya a los ranchos ahorita que se va a empezar a sembrar. En cuanto caiga la primera lluvia, ¿verdad?, la gente va a preparar la tierra y van a sembrar, y usted vaya y pregúntele: oye, ¿y cómo le gustaría a usted que fuera su cosecha? ¿Cuántas toneladas de maíz usted desearía levantar por hectárea? Oye, pregúntele. ¿Y la gente qué le va a decir? Que quieren una buena cosecha. El sembrador va a querer la mejor cosecha. De igual manera Dios va a querer que cada persona produzca frutos, que cada persona cambie su manera de vivir, cambie su conducta, cambie su corazón. Entonces, analícese, medite un momento, póngase de pie y usted, ¿verdad?, pregúntele a Dios. Y repito, si usted, ¿verdad?, tiene dudas, puede acercarse, ¿verdad?, con alguien y preguntar. Analícese, evalúese usted mismo y piense en qué porción de semilla usted está. Si está en la última porción de buena tierra, gloria a Cristo, siga produciendo frutos. Si está en la tercera, siente que la afán de este mundo lo está ahogando, ¿verdad?, pida auxilio, ¿verdad? Dígale: Señor, ayúdame. Hágale como el apóstol Pedro, ¿verdad? Señor, ayúdame que me ahogo, ¿verdad? Entonces, pida auxilio, ¿verdad? Dígale: Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Si usted está en el segundo caso, ¿verdad?, segundo grupo de semillas, que cayó de regalos, que está pasando por una prueba, por alguna aflicción, dígale: Señor, auméntame la fe. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Cualquiera que sea su caso, siempre es bueno pedir la ayuda de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que sea de bendición a cada persona, a cada uno, Señor, según sea su caso. Te pido, Padre amado, que quede grabada en cada mente y en cada corazón, y que sea como la cuarta porción de semilla que cayó en buena tierra y pueda dar frutos al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. Que tu palabra, Señor, produzca fruto y aumenta la fe, Señor, de quienes estén dudando. Aumenta, Señor, la fe de quienes estén pasando una lucha, una prueba. Socorre, Señor, a aquellos que estén pidiendo auxilio. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, por esta palabra. Y te pido, Señor, que sirva para edificación y no para destrucción. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, eterno Dios. Gracias te doy, Padre, en esta hora por la vida de cada hermano, cada hermana.